Soy Carolina Díaz Flores, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y en esta ocasión les voy a dar una introducción del cáncer desde un punto de vista de la biología molecular. Bueno, aquí hay que aprender a discernir cuándo a una tumoración se le puede considerar cáncer, más bien cuándo es benigno y cuándo es maligno. Cuando es un acúmulo de células benigno, significa que está contenido en tejido conjuntivo, entonces no tiene la posibilidad de hacer metástasis. Entonces está localizado y no representa ningún riesgo. Claro, el potencial de malignización es el que da el riesgo. ¿Con qué facilidad se rompería esa cápsula de tejido conjuntivo para realizar metástasis y para viajar a través de alguna de las circulaciones linfática o sanguínea y iniciar otra tumoración en otro órgano o tejido? Bueno, aquí tenemos una imagen creo que es del Alberts, que ilustra un adenoma o una tumoración benigna. Si se fijan, pues está contenida. Y aquí en la imagen de la derecha es un adenocarcinoma, que ya es maligno, no tiene ninguna cápsula de tejido conjuntivo que lo vaya a contener. Entonces tiene una capacidad muy alta de entrar en cualquiera de las circulaciones e infectar. Por lo general nosotros en el lenguaje coloquial creemos que un tumor significa cáncer eminentemente, pero no es así. Por ejemplo, una verruga común es un tumor en sentido estricto, pero no representa ningún riesgo. Entonces podría considerarse que una verruga es una tumoración benigna. Bueno, hay muchos tipos de cáncer, de acuerdo teóricamente, desde un punto de vista de los tipos de células, así hay tantos tipos de cáncer como hay tipos de células. Entonces, bueno, aquí hay una tablita donde hay unas cifras para ver cuáles son los cánceres más agresivos y los más comunes. Los más comunes son los carcinomas, pero bueno, aquí un tumor viene de una sola célula que está dañada, que tiene información en su ADN errónea, que cualquiera de sus oncogenes o de los genes supresores de tumores está fallando. ¿Y eso cómo se descubrió? En la mujer, que tenemos 2 cromosomas X, que son los cromosomas sexuales, se descubrió que, por ejemplo, debe de haber un cromosoma activo y otro inactivo, siempre va a haber uno que domine sobre el otro. Entonces se dieron cuenta que un tumor tenía en todas sus células la misma X inactiva. Por ejemplo, yo puedo tener en un tejido normal una célula que tiene el cromosoma X materno inactivo y una célula vecina a esa puede tener el cromosoma X paterno inactivo, porque, así es la naturaleza del cuerpo, siempre se va a suprimir uno, pero no es el mismo siempre. Entonces se dieron cuenta de que en un tumor era el mismo X, ya sea el materno o el paterno, el que se suprimía. Entonces así fue como se dieron cuenta que todos los tumores vienen de una sola célula. Hay diferentes agentes carcinógenos. Puede haber agentes que afectan directamente. Por ejemplo, hay una toxina, que es la aflatoxina, que es un agente cancerígeno porque tiene fácil afinidad por el grupo guanina
entonces va a modificar la estructura original del DNA. Bueno, hubo un experimento que se realizó con una cepa de salmonela que era dependiente de histidina. Y bueno, se mezcló con un extracto de hígado y con un compuesto que teóricamente debería de ser mutagénico. Entonces mezclan y lo extienden en un agar donde no hay histidina. Entonces lo van a poner en incubar. Bueno, ponen una caja donde tiene mutágeno y otra donde no. Entonces, donde hay mutágeno, hay colonias independientes de histidina. Eso significa que se pudieron adaptar al medio, que ese compuesto sí era mutagénico, porque logró que la cepa dependiente de histidina fuera independiente. Y bueno, así es como se pueden localizar, identificar algunos agentes químicos, toxinas, bacterias que podrían tener materiales eh, que modifiquen el ADN y que puedan generar una mutación, ya sea para bien, para sobrevivencia, como en este caso, o que puedan resultar nocivos. Bueno, esta tablita está muy fea, pero está muy ilustrativa, porque bueno, aquí tenemos el número de muertes anuales en la línea de las Y y en las X tenemos la edad. Entonces aquí a partir de los 20 años hay una tasa de mortalidad muy baja por cáncer y va aumentando progresivamente. Eso significa a mayor edad, mayor posibilidad tanto de tener cáncer como de tener eh, muerte provocada por cáncer. Una manera fácil de entender por qué sucede esto es porque es más fácil que, por ejemplo, un adulto que tiene, no sé, 50 años. Entonces las células de su piel ya se dividieron, por decir, 2 millones de veces. A que le dé cáncer a un joven que sus células de la piel nada más se han dividido 500,000 veces. Son más errores en la replicación que se han acumulado y bueno, un error puede no generar nada, pero se van acumulando esos errores y ahora sí resultan hasta pues, mortales para la supervivencia de la célula y para la función celular. Bueno, aquí tenemos 4 imágenes. En la imagen de la izquierda encontramos tejido normal. Hay una lámina basal y hay células en división, que son las que están como en naranjita. Y ya las células diferenciadas son, bueno, más grandes, con núcleo más condensado, porque no están dividiéndose, entonces no necesitan tener la cromatina disponible, así que se condensa. Y bueno, es el tejido normal. Lo normal es que las células en división pues, sean más chicas, tengan un núcleo más grande y que estén unidas a la lámina basal. En una displasia, donde hay un aumento de células, si se fijan aquí también, el tamaño de la célula aumentó y además está dividiendo. Y ya las células basal ya no nada más son las capas normales, ya aumentaron a varias capas más. Entonces aquí está quitando espacio a células diferenciadas para ocupar espacio con células en división. Entonces hay que tomar en cuenta que todas se están dividiendo. Bueno, el carcinoma in situ es un carcinoma contenido todavía por la lámina basal, donde bueno, aquí el dibujo es muy malo, pero por ejemplo aquí se ven algunas rayitas que podrían indicar que está en alguna fase de la división, o el núcleo grande, todas son células que se encuentran en división, ninguna es una célula diferenciada. Es otra característica del cáncer, que las células cancerígenas, aunque sean muchas, no llegan a diferenciarse. ¿Por qué? Porque siempre están en una división acelerada, donde no hay tiempo para nada más que para estar dividiendo.
Y bueno, ya el carcinoma maligno es cuando se rompe esta lámina basal, entonces puede llegar a otro tejido. Aquí tenemos un Papa Nicolau. Aquí la primera es normal. Así es como deberían lucir las células. Células grandes con un núcleo pequeñito, que significa que no se están dividiendo. Esta es una lesión leve, displasia leve, y hay núcleos más grandes. Y bueno, aquí ya es un problema muy severo. Si se fijan, también están los núcleos hiperpigmentados, lo que significa que tienen más ADN que las de este lado. Mm, Hay un dato curioso respecto a las mujeres y el cáncer, lo que significa que no solo hay agentes, bueno, una relación entre las mujeres, la edad a la que tienen hijos y las posibilidades de desarrollar cáncer, lo que significa que no nada más son agentes exógenos los que pueden generar cáncer. Pues un agente exógeno es la radiación, alguna toxina, algún químico que tenga afinidad por ADN o que lo dañe. También hay agentes, por ejemplo, los estrógenos. Aquí, cuando una mujer eh, tiene hijos a los 25 años, significa que tiene una posibilidad muy mínima de, de tener cáncer debido a los niveles de estrógeno. Una madre tiene hijos después de los 35, sus posibilidades de tener aumentan, lo que podría significar que los niveles altos de estrógenos suprimen la, la posibilidad de un cáncer, porque hay que recordar que durante el embarazo, pues hay muchos ovocitos. Entonces, ¿cómo se hace para que nada más un ovocito madure? Un ovocito, cuando ya esté idóneo, cuando ya puede ser expulsado del ovario, va a empezar a secretar estrógenos. Entonces esa va a ser la señal celular para que los demás detengan su desarrollo y nada más sea él quien vaya a madurar y quien vaya a salir a buscar la fecundación. Entonces, durante el embarazo hay una secreción continua, o sea, a los 9 meses hay secreción de estrógenos para que no exista liberación de otro ovocito, porque si no sería como un embarazo y tienes 5 meses de embarazo y te vuelves a embarazar. Pues eso es imposible debido a los niveles hormonales, a los niveles de estrógenos que se generan en el embarazo. Bueno, primero nosotros vamos a tener muchas células normales, luego va a mutar una célula y va a empezar a proliferar. Y ya después de una célula son 3. Y cada vez esas células van a estar más dañadas, cada vez van a ser menos funcionales y cada vez van a tener una capacidad mayor de multiplicarse. Por ejemplo, aquí, inicialmente solo se pudo dividir en 3 y está después en todas estas naranjas y después está roja en un montón de células. Lo que significa que también pues las células cancerígenas van adaptándose y van obteniendo mayor capacidad para dividirse. Bueno, la ruta normal de división es que hay una célula madre que va a tener una proliferación limitada por diferentes vías de señalización, que sean factores endógenos o exógenos. Y después de que se prolifera va a haber una diferenciación. Eso es lo normal. Y sin embargo, cuando la célula madre produce más de una célula hija, estas van a producir más, eso va a ser un tumor. Y bueno, otra ruta es que las células hijas no se diferencian normalmente. O sea, aunque la célula madre haya dado una sola célula hija, no va a haber diferenciación adecuada y estas se van a seguir dividiendo. Bueno, aquí es un ejemplo de cómo
bueno, aquí tenemos un vaso sanguíneo, un vaso linfático. Aquí tenemos tejido conectivo, lámina basal. Y aquí tenemos una capa de células donde va a mutar y va a empezar a hacer un tumorcito. Entonces va a empezar a invadir al tejido conectivo y puede entrar tanto al riego circulatorio como sanguíneo o la circulación linfática, y así es como puede llegar a otros órganos. Aquí está un ejemplo mm, más fácil. Tenemos aquí nuestras células cancerosas, empiezan a invadir el tejido conectivo, llegan a un vaso, empiezan a viajar y se podría romper aquí la célula del vaso, entonces se eh, penetran en otro tejido y empiezan a proliferar y así hasta invadir todo el cuerpo. Las células del melanoma maligno, una sola célula es capaz de invadir todo. Por ejemplo, se mide la malignidad de acuerdo a la capacidad que tenga de hacer metástasis. Por ejemplo, aquí una de estas células puede hacer 40 metástasis y otra puede ser nada más 5. Entonces también depende cuántas veces ya se duplicó, cómo ha modificado su capacidad proliferativa para ver su malignidad. Las células se van a adaptar al medio. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos células normales. Tú las vas a colocar en un medio de cultivo donde los nutrientes son limitados. Entonces las células van a dejar de proliferar en el momento en el que no haya suficiente cantidad de nutrientes. Van a detener su crecimiento. Sin embargo, las células tumorales ya no son sensibles a esas señales. Entonces, a pesar de que ya no haya nutrientes ni condiciones para que más células funcionen de manera idónea, se van a seguir multiplicando. También hay un tipo de señalización celular que es autócrina, donde las células que liberan factores de crecimiento, pues bueno, estos factores pueden actuar en células diferentes o sobre sí mismas. Entonces, si una célula tiene una síntesis o una liberación descontrolada de factores de crecimiento y esta misma es sensible a estos factores, va a ser un crecimiento descontrolado porque el estímulo está siempre presente. Bueno, eso fue todo. Espero que les haya servido.